presumirles también la oficina acá, todo muy bien, ¿no? ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, se ve. A ver, Juan Carlos, ¿de dónde nos acompañas, Juan Carlos? De Guadalajara. ¿Sí me escucho? Sí, sí te escuchas bien, ¿eh? Ah, ¿De bien, qué bien. empresa? ¿De Bosch? Órale, bienvenidos. La primera vez que tenemos a alguien de Bosch. Carlos. Bueno. Ok. Bueno, la intención de estos webinars es empezar a hablar un poquito del tema de AutoSAR. AutoSAR, como ustedes ya conocen, es el estándar de la industria del software automotriz. Es bastante restrictivo en el sentido de que el software, las licencias son caras, son difíciles de uno ponerle la mano encima, ¿vale? La intención de estos webinars más que nada es democratizar un poquito de conocimiento, ¿no? Utilizando herramientas que se utilizan en la industria o lo más próximas a utilizarse, ¿no? En este caso tenemos la posibilidad de usar, comparto con ustedes en caso de que no lo sepan, NXP está ofreciendo una licencia, una licencia de Electrobit Tresos para su MCAL. Entonces, empezamos hablando un poquito del MCAL. Bueno, NXP, en el caso de NXP, nosotros vamos a utilizar el MCAL para esta familia de microcontroladores, que es el S32K1. Más en específico el K1-144, ¿no? Incluso NXP tiene a la venta una Freedom Board que cualquiera puede comprar. Y hay una licencia por parte de NXP que tú descargas los drivers del MCAL de AutoSAR. No sé si ya conozcan, pero en cuanto a AutoSAR Classic, existen tres empresas que son las más fuertes. Es Electrobit, Vector, ITAS, ¿no? Por ahí también está Mentor Graphics. Pero más que nada son estas tres empresas, ¿no? Electrobit básicamente tiene casi el monopolio de la capa más baja de drivers del MCAL. Entonces es muy típico que los fabricantes de silicio se acerquen a Electrobit, ¿va? Y utilicen su herramienta para hacer la parte de configuración de los drivers. Los fabricantes de silicio son los que entregan la parte del MCAL, ¿sale? No son los mismos fabricantes de las herramientas, ¿no? Entonces, si tú trabajas con un Infineon, si tú trabajas con un Renesas, si tú trabajas con un Microchip, con un XP, son esos mismos fabricantes, los del silicio, los que van a poner a disposición de quien quiera comprarlos, los drivers del MCAL, típicamente ya listos para ser configurados con la herramienta de Electro y con la herramienta de Tresos. ¿Sale? Normalmente esos mismos desarrolladores de herramientas como Vector o como Tresos te pueden llegar a revender esos drivers, ¿no? En el caso de NXP, para la familia S32K1, ellos los dan totalmente libres. Lo único que tú haces es bajar una licencia que NXP es un código. Con el administrador, tú metes esa licencia con el administrador de licencias de Tresos, ¿va? Que es este de aquí. Metes tu licencia y aquí te dice, ¿no? Que te va a durar 4 meses. Pero lo padre es que NXP la renueva. Entonces, cada 4 meses la puedes renovar. Y eso está bastante padre. Digo, se los paso al costo. Para que ustedes sepan, ¿no? Sepan que al menos con la parte del MCAL pueden tener acceso. Sale, yo tengo aquí un pequeño proyecto ya hecho, con lo mínimo indispensable, podemos decir así, con ciertos drivers del MCAL como tal, ¿va? Los drivers básicos que tú tienes que tener en la capa del MCAL, bueno, me voy a ir un poquito hacia atrás y vamos a ver lo que es la estructura de AutoSAR, ¿no? Entonces, AutoSAR tiene una estructura a través de capas. Tenemos en la capa más baja el microcontrolador. En la capa inmediata superior están los drivers del MCAL que están divididos según el tipo de drivers, ¿no? En los IO drivers es donde nosotros vamos a encontrar los drivers que configuran los puertos y los drivers que
controlan o con los que podemos manipular los pines, ¿no? También están los drivers de PWM, del Input Capture, del Output Compare. En otra parte vamos a encontrar los drivers de comunicación, como el SPI, como el CAN, ahora el más nuevo, el I²C, algunos crypto drivers, los de la memoria y los del microcontrolador. Como les decía, estos drivers los pone a su disposición el fabricante del semiconductor, ¿no? ¿Vale? Bueno, y todos estos de aquí, para los micros de NXP, los tenemos disponibles a través de la licencia que les comenté, ¿vale? Bueno, un pequeño paréntesis, si ustedes quieren encontrar la documentación de ciertos drivers, por ejemplo del port, nada más entras a la documentación de AUTOSAR. Y si el internet me deja. Tú puedes encontrar dos tipos de documentos. Uno es la Software Specification y la otra son los requerimientos, ¿va? Básicamente la Software Specification es la que a nosotros más nos va a interesar. De hecho, la Software Specifications viene de los requerimientos, ¿no? Son PDFs, todos, absolutamente todos son PDFs, ¿no? Ahorita vamos a ver ciertas secciones que son las más útiles y las que tú tienes que consultar para poder utilizar utilizar y configurar adecuadamente estos drivers, ¿no? Que en el caso de nosotros, pues nada más vamos a platicar un poquito del port, que es este que está aquí, y de su primo hermano, que son los DIOs. Bueno, vamos a empezar hablando un poquito del port. ¿Sale? El driver de port es un driver que se enfoca en configurar la funcionalidad de cada pin del microcontrolador. ¿Sale? Es lo único que va a hacer. Si tiene una funcionalidad como un simple pin digital de entrada o salida, ¿sale? Si va a funcionar como un pin de comunicaciones seriales, si va a funcionar como un pin de PWM, de Input Capture, cualquier tipo de funcionalidad, eso tiene que ser configurado en el driver de port, ¿sale? Fíjense bien, los drivers, al menos en la capa de MCAL, se van a dividir, cada driver se van a dividir en 3 tipos de configuraciones, ¿no? Que tú tienes que tener muy, muy en cuenta. Entonces, voy a abrir mi blog de notas para escribírselas aquí. Una configuración siempre va a ser la de General. Entonces, ¿qué vamos a ver aquí nosotros en General? Pues básicamente aquí nosotros vamos a ver cómo configurar el driver, o sea, la pieza de código. O sea, cómo va a funcionar la pieza de código en sí, no el periférico, ¿vale? No el periférico en lo absoluto, sino el driver en sí. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos, no se apuren, ¿sale? Aquí típicamente vamos a encontrar opciones como habilitar o deshabilitar ciertas funcionalidades, ¿vale? Hay otra parte del driver en que tú vas a tener que configurar los parámetros AUTOSAR, para los parámetros que ya vienen especificados por AUTOSAR como tal en sí, ¿no? Estos parámetros son los más estándares. En teoría, estos parámetros van a ser los mismos independiente del microcontrolador que van a estar usando, ¿vale? Y hay otros parámetros que van a ser específicamente del microcontrolador, ¿sale? Estos parámetros van a ser únicos entre microcontrolador y microcontrolador. Quiere decir que van a ser diferentes entre el micro de NXP, diferentes entre el micro de Infineon, diferentes entre los micros de STMicros, por darle algunos ejemplos, ¿sale? Entonces, este probablemente sea muy común, la mayoría. Este tiene que ser común, no importando el número de parte que usen, y este va a ser específico de cada número de parte. Entonces, mírenlo de esa manera, porque esos 3 tipos de parámetros son los que ustedes van a encontrar en los drivers de MCAL, cualquiera que sea el driver, ¿sale? En algunos
más fácil identificarlos que en otros. Dale. Bueno, déjenme apago mi celular para que no me vayan a llegar una llamada. Bueno, regresando al driver de los puertos, como ya les mencionaba, este es Electrovitrices. A lo mejor ustedes tienen experiencia en Vector, a lo mejor ustedes tienen experiencia en ETAS. Bueno, nada más cambian las formas en que se los presentan, ¿vale? Si ustedes leen la documentación de AutoSAR, se van a referir, ¿va? A que todas estas opciones las llaman containers o contenedores. Y los contenedores van a tener ciertas opciones o parámetros, ¿no? Son parámetros múltiples, parámetros booleanos como true, false, y otros que van a ser pues parámetros que tú puedes poner abiertamente, ¿no? Que básicamente, por ejemplo, los nombres de algún contenedor o qué sé yo, ¿vale? Entonces, esos contenedores están agrupados en más contenedores, están agrupados en otros contenedores y ahí nos las vamos pasando, ¿vale? Nos vamos a enfocar en los parámetros de General, que como les había dicho, configuran el driver en sí, ¿vale? Y este es un muy buen ejemplo. Si nos vamos acá, nos vamos a encontrar, por ejemplo, que aquí nosotros desactivamos y activamos una de las funciones que viene en el driver, ¿no? Que es la función de habilitar, la funcionalidad de habilitar o deshabilitar el port errors, la detección de errores. Es detección de errores de configuración, ¿de acuerdo? ¿Sale? Entonces tú la puedes manipular. Puedes activar o desactivar, ¿no? Si tú quieres utilizar la funcionalidad de en tiempo de ejecución cambiar la dirección de un pin configurado como un pin digital, pues aquí la activas y la desactivas, ¿no? Básicamente es la función, ¿sale? Encerrada en un if def, if not def. Ahorita vamos a ver un poco del código, no se apure, ¿sale? Y lo mismo en todo esto que está aquí. Ciertas interfaces, como las que vemos aquí, ciertas funcionalidades y ciertas interfaces vienen as per AutoSAR, o sea, como está especificado en AutoSAR. Y hay otras que no, hay otras que son agregados del fabricante. Todos los fabricantes van a tratar de diseñar sus periféricos, ¿va? Para poner su propiedad intelectual y hacer un diferenciador entre el otro, ¿vale? Por ejemplo, mis pines, tú les puedes poner un filtro digital, ¿no? A los pines de mi micro, tú les puedes poner más funcionalidades que a los del otro. Entonces, AutoSAR esto lo permite. Dice AutoSAR, no, pues adelante, si tienen más interfaces que van a usar, pues yo no los voy a detener, ¿no? Por ejemplo, aquí tú puedes habilitar y deshabilitar la opción o la funcionalidad de touch sensing, ¿sale? Que son unos pines que sensan el tacto, ¿sale? Esto no está especificado en AutoSAR, esto es propio del fabricante, ¿sabes? Una manera en la que ustedes pueden detectarlo es que en toda herramienta de AutoSAR, ¿sale? Tú puedes posicionarte sobre el parámetro, hacerle un clic al nombre y te va a aparecer esta información. Y aquí en Origin te va a decir si es AutoSAR o en este caso es del propio fabricante. Si es del propio fabricante, tú no lo vas a encontrar en la documentación oficial de AutoSAR. Lo vas a encontrar en la documentación oficial del fabricante. Si es AutoSAR, tú lo puedes encontrar en la documentación oficial de AutoSAR. ¿Cuál es esa? Pues estos documentos que nosotros vemos aquí, ¿sabes? Entonces, bueno, ustedes pueden buscar las herramientas de AutoSAR, normalmente les van a dar esta información, ¿no? No importa el fabricante, ETAS, Vector, Electrobit, busquen este cuadrito de propiedades y aquí lo van a encontrar, ¿vale? Entonces no vamos a cambiar absolutamente nada de que está en esta configuración, ¿vale? Y vamos a irnos a cosas más interesantes que podemos cambiar. Bueno, el driver de port de AutoSAR te permite a ti agrupar en contenedores
o agrupar en grupos, válgame la redundancia, los pines que tú vas a configurar, ¿vale? A este agrupamiento le van a conocer en AutoSAR como por container. Así los van a conocer. Y aquí hay un importante detalle, ¿no? ¿Sale? Cuando nosotros revisamos en las hojas de datos del micro, o si hemos trabajado con microcontroladores sin AutoSAR, pues nosotros conocemos básicamente que los pines están agrupados en lo que llamamos puertos, ¿vale? Por darles un ejemplo, ¿no? Puerto A, puerto B, puerto C, puerto D, que depende del fabricante, cada puerto tiene 8, 16 o 32 o hasta 32 pines, ¿no? Tenemos el puerto A, pin 1, el puerto B, pin 12, y ahí nos vamos yendo, ¿no? Entonces los pines están agrupados en puertos, ¿no? Hay otros fabricantes que en vez de letras manejan números como Infineon, ¿no? El puerto 00, pin 3, el puerto 30, pin 4, y ahí nos vamos. El port container no tiene nada que ver con esos puertos, ¿vale? Port container es una abstracción que provee AutoSAR, ¿vale? Acuérdense que una de las finalidades de AutoSAR es abstraer, ¿vale? Abstraer las complejidades que vienen con el microcontrolador, ¿sale? Y estandarizar un poco. Y empieza también con la terminología, ¿no? Entonces, por container no tiene nada que ver con puertos, ¿de acuerdo? Simplemente tú los puedes definir y dentro de tu port container, tú vas a tener un port pin. Port pin es otra abstracción de AutoSAR, ¿vale? Para AutoSAR, en el driver de port, cada pin del microcontrolador, sin importar en qué puerto esté, es un port pin. Así le va a llamar, un port pin, ¿vale? Y no le va a importar en qué puerto está. Es independiente de él, ¿vale? Entonces, tú puedes definir cuántos port containers quieras, ¿no? Por ejemplo, si utilizamos nombres un poquito más amigables, tú puedes poner aquí esto, ¿no? Donde vas a utilizar los puertos del contenedor, ¿no? Para ti van a estar los puertos configurados como entradas y salidas, ¿no? Aquí tú puedes poner aquellos puertos que van a estar configurados para la comunicación de los diversos periféricos de CAN que tienes, ¿no? Aquí va a haber otros. Va. Esto simplemente te va a ayudar a ti, o sea, no va a tener un efecto sobre el driver en sí, sobre la funcionalidad en sí. Simplemente te va a ayudar a ti a organizar las configuraciones que tú tengas, ¿vale? El estándar AutoSAR te pide que absolutamente todos los pines del microcontrolador estén configurados, aunque no los uses. Si no los usas, los tienes que configurar en el modo en el cual manejen el menor consumo de corriente, ¿vale? Eso es lo que va a pasar, ¿de acuerdo? Esto, como ya mencioné, es una abstracción de AutoSAR, ¿sale? La cantidad de pines, de por pines que va a haber en ese puerto es uno de los primeros parámetros que tú tienes que poner, ¿no? Pues para mí van a haber dos. Y por fuerza, tú tienes que definir dos, ¿vale? Digamos que si no lo haces, las mismas herramientas de AutoSAR te van a marcar un error, te van a decir, oye, ni te preocupes en generarlo, en generar el código, aquí hay un error. Esto es obligatorio por AutoSAR, todas las herramientas tienen que tener esta capacidad, ¿sale? De irte diciendo, hay un error en la configuración, ¿sale? Estoy detectando un error. En este caso, yo le estoy diciendo que voy a tener dos port pins en mi port container, pero nada más tengo declarado pues un solo pin, ¿vale? Entonces, para quitar este error, yo tengo que declararlo aquí. Los nombres en AutoSAR es como nombrar una variable, ¿no? O sea, como buenos ingenieros, pues nuestros nombres van a ser horribles, pero ustedes tienen que nombrarlos de una manera que puedan recordarlos, ¿de acuerdo? ¿Vale? Entonces,
Yo no me voy a quebrar la cabeza y le voy a poner así. Primero y el segundo le voy a poner color blue. ¿Vale? Yo puedo hacer doble clic en el index y me va a llevar a otra ventana de configuración, ¿sabes? En donde ya con mayor comodidad yo puedo configurar mi port pin, ¿vale? ¿Qué funcionalidades va a tener? ¿Sale? Hay ciertas funcionalidades. La mayoría de las cosas que ustedes van a ver aquí son dependientes del fabricante, ¿vale? Y son muy exclusivas de lo que el fabricante decidió meterle al micro. Pero hay algunas que siguen siendo estándar AUTOSAR. Una de ellas es el modo de funcionamiento, ¿no? Aquí lo podemos comprobar, ¿no? Es 100% AUTOSAR, ¿no? ¿Cómo va a funcionar? ¿Cuál va a ser el modo de funcionamiento del pin? Entrada y salida digital, ¿vale? Que esté deshabilitado, que funcione como en modo timer 0, canal 2, como el reloj del SPI 1, como el timer canal 0, con el timer 2 canal 0, entrada multipropósito de 0 o un Trigger Mux, una salida del Trigger Mux que trae este microcontrolador, ¿no? ¿Sale? Las herramientas AUTOSAR van a tender a ser lo más inteligentes que se puedan. Por ejemplo, yo voy a cambiar de pin, ¿sabes? No quiero el 96, quiero el 95. ¿Va? Entonces, en mis opciones, creo que este pin no existe, ¿no? Me voy a ir a uno que sí recuerdo que existe, que es el 111. ¿Vale? Entonces, como yo cambié de pin, las opciones del modo de funcionamiento de mi pin van a ser totalmente diferentes. Van a cambiar. ¿Va? ¿Dónde encuentro esta información? En el manual de usuario del microcontrolador. ¿Vale? Es ahí donde vas a ver las opciones. ¿De acuerdo? Si se fijan en el caso de estos microcontroladores, tú seleccionas el pin no a través de un puerto y un pin. NXP decidió hacer lo siguiente, ¿no? Pues mira, para AUTOSAR, para mi driver de port pin, para mi driver de ports, los pines empiezan desde el puerto A, porque yo en NXP los nombro puerto A, puerto B, puerto C, puerto D, y en cada uno hay 32 pines. Entonces, todos los port pins del 0 al 31 están en el puerto A, ¿va? Aquellos que están en el B van a empezar en el 32 y van a terminar en el 63. Así que tú tienes que sacar cuentas, ¿vale? Y determinar aquí qué número le corresponde al pin del puerto C, pin 16, por darles un ejemplo, ¿no? ¿Sale? Porque aquí los enumera en un registro de configuración que se llama por pin PCR. ¿Vale? Aquí básicamente estás eligiendo el registro de configuración. ¿Vale? Casi todos ¿cómo le llamaríamos? Módulos, por ejemplo, en este caso, los port pins van a tener un ID. Este ID se los va a asignar por default a la herramienta de AUTOSAR. Ustedes no le tienen que mover, de hecho, no lo muevan. ¿Sale? Entre más parámetros automáticamente configure la herramienta, mejor para ustedes porque no se preocupen. Entonces, los IDs de cualquier cosa que se encuentren, normalmente se los va a configurar la herramienta. ¿Sale? Entonces, ok, adelante. Lo dejo así en ID que tú me lo des. Hay otras opciones que ya son muy dependientes de las capacidades de tu micro. ¿Vale? Por ejemplo, esta parte de aquí. Aquí nos vamos a descripción y podemos ver, ¿no? Es el Strange Level, la salida de corriente. Y tienes opciones muy particulares al microcontrolador. Si utilizamos resistencias de pull, ya sea pull down o pull up o no. Por ejemplo, aquí está Disable, pues yo la habilito y escojo si va a tener una pull down o va a tener una pull up. ¿Va? Si yo configuro mi pin como entrada y salida digital, yo le tengo que decir, ¿va?
En este caso, si es entrada, salida o alta impedancia. Vamos a seleccionarlo como salida. Asper Autosar, ¿vale? También está este otro parámetro en donde tú tienes la posibilidad, cuando lo configuras como salida, cuál va a ser su estado inicial, ¿va? Alto, bajo o sin cambiar, o sea, el valor que traiga por default. Esto ustedes nunca lo deben de hacer, o sea, siempre tienen que darle un valor, ¿va? Acuérdense que si ustedes configuran una resistencia de pool, pues prácticamente la resistencia de pool les está dando la salida, a menos que tengan un circuito externo, ¿no? Yo voy a desactivar resistencia de pool y le voy a decir que mi nivel idle del pin pues es un nivel bajo, ¿no? Eso es todo lo que tengo que configurar. Va a haber otro parámetro, perdón, va a haber otro contenedor en el parámetro que va a ser en qué partición va a estar. Entonces, para AutoSAR, que es una partición, para acabar pronto y no meternos mucho en rollos y no desviarnos del tema, si tú tienes un micro multicore, cada core va a tener su partición, ¿vale? Y es ahí donde va a estar el código que va a estar ejecutando, ¿vale? Junto con los periféricos a los que va a estar utilizando. Entonces, por ejemplo, tú puedes poner cada pin, lo puedes asignar a una cierta partición, ¿vale? Y ahí vienen otros detalles como los niveles ASIL, que es como tú configuras las particiones, ¿no? Que es QM, ASIL, A, B, C y D, ¿vale? Ahorita por temas prácticos no nos vamos a meter en eso, ¿sabes? Nos regresamos y obviamente tenemos que configurar otro pin, ¿no? Este pin lo voy a dejar como entrada, ¿vale? No me voy a fiar de la circuitería que está externa y le voy a poner una pull. Voy a poner una pull up, ¿vale? Este parámetro no va a tener efecto, ya que acorde a lo que en la documentación de usar, pues cuando tú lo configuras como una entrada, no le puedes dar un nivel, ¿no? De hecho, la pull up te va a dar el nivel, va a ser un 1. Su estado idle va a ser un nivel alto. Va, eléctricamente va a dar ese nivel. ¿Va? Bueno, ejercitando un poquito más, yo me voy a los puertos de CAN o yo me voy a los puertos del ADC, si yo quiero. Pues yo le puedo poner que es en 1. ¿Va? Tú puedes ponerlo aquí. Siguen viendo mi pantalla, ¿verdad? No, se deshabilitó. Chale, ¿por qué no me dijeron? Justo ahora pasó. Sí. Pues no. Ah, acaba de pasar. Sale, estamos viendo de nuevo tresos, ¿no? ¿Va? Entonces yo puedo seguir configurando pines. Yo puedo seguir configurando pines con la funcionalidad que yo quiera. Por ejemplo, en este caso, pues yo quiero que sea un ADC, ¿no? Si es un ADC, las mismas herramientas de AutoSAR van a deshabilitar ciertos parámetros, ¿no? Los fabricantes de herramientas de AutoSAR saben que AutoSAR se vuelve muy pesado en las configuraciones, ¿no? O sea, hay muchas cosas que configurar en AutoSAR. De hecho, es uno de los grandes problemas que tiene AutoSAR, ¿no? Es tan flexible que son demasiados los parámetros a configurar. Entonces, las herramientas tratan de tener una cierta inteligencia para ayudarte. Entonces, cuando seleccionas ciertos parámetros, hay otros parámetros que no vas a utilizar y se deseleccionan inmediatamente. Entonces, estos parámetros te van a aparecer así en gris y no vas a poder manipularlos. Esto te va a ayudar a ti para decirte, si yo lo configuro de esta manera, no me tengo que preocupar por esto, ¿va? Y ya es una ayudadita que te da, ¿vale? Noten que el ID le puso por default 3, ¿va? Ya llevamos 3 por pins configurados, ¿va? Entonces, el ID se lo sigue asignando de manera automática, ¿vale? Yo le pongo 1 aquí y este de aquí lo voy a eliminar, ¿no? Para no seguir colocando. Va. En nuestro código, ¿sale? Ahorita voy a abrir el editor para que se vea con colores, pero ahorita por lo pronto, la herramienta cuando genere la configuración
en alguna parte del código, que ahorita vamos a ver en qué parte del código, va a mandar llamar la función port init. ¿Vale? La función port init va a demandar que se le pase un parámetro. ¿Vale? Que es básicamente una estructura con arreglos internos que van a traer los parámetros para configurar cada pin. ¿Vale? Esta es la función que se manda a llamar. Después de que esta función retorna, todos los port pins que nosotros configuramos están perfectamente configurados en nuestro microcontrolador. ¿Vale? Es una rutina interna que escribe y lee en los registros del micro y los configura para que funcionen a como nosotros le dijimos en nuestra herramienta. ¿Va? Es esta función la que se manda a llamar. ¿De acuerdo? No hay otra. De hecho, si ustedes abren su código y ustedes buscan esta función, pues la va a detectar y su editor los tiene que mandar a donde está esta función, ¿no? También pueden buscar la estructura que está declarada con todos los parámetros que internamente están declarados, ¿va? No esperen que sea algo sencillo, ya que muchas herramientas meten muchos defines, meten muchos macros y se vuelve bastante confuso ver qué rayos está pasando dentro del micro. ¿Vale? No es la idea de las herramientas, no es la idea de AutoSAR que tú te pongas a escarbar en el código. Desafortunadamente lo tienes que hacer para la parte del debug, ¿no? Una vez que tú ya configuraste tu microcontrolador de forma digital, ojo, si tú configuras tu pin del micro, tu port pin, como una entrada o como una salida, existe otro driver que tú tienes que configurar para poder escribir o leer en tu código ese pin. Ese driver es el DIO, Digital Input Output. Digital Input Output es quizás uno de los drivers más sencillos de configurar. Realmente no tiene mucho chiste, ¿va? Aquí podemos corroborar que existe otro containers con containers internos que se llama General y que consiste en configurar, voy a poner esto en precompile, en configurar, ¿va? Los parámetros de cómo va a funcionar el driver o de ciertas funcionalidades del driver en general. Por ejemplo, si se habilitan o deshabilitan la detección de errores, si se habilita o deshabilita las llamadas a esta función o a esta otra función o a esta otra función o a esta otra función. ¿De acuerdo? ¿Sale? Muy similar a como encontrábamos aquí en Generals. Esta parte de acá. ¿Sabes? Bueno. Más parámetros que ya están definidos en AutoSAR. Esto ya está definido en AutoSAR, ¿no? Ojo, el driver de los DIOs, ¿va? Sí toma en cuenta que los pines están agrupados por puertos en cada microcontrolador. Los DIOs sí, el de port no. El port, para el driver de port no existe el concepto de puertos físicos en el microcontrolador. Existe el concepto de port pin, ¿sale? O sea, un pin del micro de forma individual. Pero en el DIO no. El DIO no existe tal cosa. En el DIO sí existe y sí lo respeta. ¿Vale? Entonces, tú puedes aquí declarar DIO ports, así les llama, que es el equivalente de los puertos en tu microcontrolador. ¿Va? Tú le vas a dar un ID y ese ID corresponde al puerto del micro, ¿no? En el caso de este microcontrolador en específico, el ID 0 corresponde al puerto A, el 1 al B, el 2 al C y el 3 al D. Vemos que nosotros ya teníamos aquí un puerto que era el 3, ¿no? Entonces, ¿qué había aquí? Bueno, dentro de cada DIO port, tú puedes configurar dos cosas, ¿vale? O tú puedes configurar los pines, más bien dicho, tú puedes declarar ciertos pines a los que AutoSAR les va a llamar canales. ¿Va? Entonces, para AutoSAR, los pines son canales. Así los va a conocer como channels. ¿Va? Y puedes hacer grupos de canales y puedes hacer canales individuales. ¿Vale? Aquí nosotros tenemos configurado un
canal. ¿Vale? Fíjense bien, cuando tú declaras un canal, tú le tienes que dar un ID. En este caso, el ID coincide con el número del pin en tu puerto físico de tu microcontrolador. Ejemplo, aquí tenemos el 0, que está dentro del puerto D, ¿va? Que así se le conoce como el ID 3, que es el puerto D para nosotros, ¿va? Entonces, aquí estamos nosotros configurando el pin 0 del puerto D. ¿Vale? Yo puedo, yo, yo puedo seleccionar otro canal, pero siempre recordando que estoy dentro de los puertos del puerto D, ¿de acuerdo? Conocido en AutoSAR, conocido aquí en la herramienta como el puerto con el ID 3. Como los dos tienen el mismo ID y no pueden tener el mismo ID, la herramienta me marca un error, ¿no? Yo me voy aquí a 2 y la herramienta me quita el error, ¿vale? ¿De acuerdo? El ID no es el número de canales, ¿va? El ID es el identificador del puerto, que en este caso es el D para nosotros. Otra manera en la que AutoSAR puede manipular la información de esos pines configurados como entrada digital es a través de grupos, ¿vale? ¿Qué son los grupos? Pues básicamente es como si tú dijeras, no, pues, ¿sabes qué? Yo tengo 5 pines, ¿vale? Y yo quiero escribir en esos 5 pines de una forma directa. Yo no puedo, yo no quiero escribir de pin por pin, ¿vale? Yo quiero mandar un dato de 5 bits y que se reflejen, ¿vale? Con una sola operación de escritura, ¿no? O yo quiero leer esos 5 pins con una sola operación de lectura. Entonces, tú tienes esta opción de tener canales. ¿Cómo configuras los canales? Bueno, pues le das un identificador. Este identificador es como nombrar una variable. Asegúrate de que sea un nombre que se pueda identificar de una manera muy sencilla, ¿no? ¿Va? Tú seleccionas los pines, ¿va? Le das un offset, ¿de acuerdo? Y le aplicas una máscara. Bueno, pues básicamente esto, ¿no? Básicamente tú lo que le vas a decir aquí a AutoSAR es lo siguiente. Yo tengo este puerto de 8 bits, ¿no? Por darles un ejemplo. Pero de todos estos bits, yo lo único que quiero manipular son estos dos de acá. ¿Va? Entonces, AutoSAR te va a pedir una máscara. ¿Vale? Entonces, como nada más quieres 3 pines, porfa, te voy a pedir una máscara que incluya los 3 pines. Oye, pero yo no quiero empezar desde el bit 0. Entonces te voy a pedir un offset, ¿no? Que en este caso el offset es de 1. Entonces, ¿cómo va a quedar tu máscara? Tu máscara va a quedar así. Y estos son los valores que tú le tienes que dar acá. Un offset de 1. ¿Cuántos pines voy a manipular? 1, 2, 3. ¿Vale? Bueno, me voy para acá. Si yo quiero seguir haciendo grupos, pues voy seleccionando el número de grupos que quiero tener. ¿Va? En este caso voy a borrar los grupos, no los quiero. Y me voy a quedar únicamente con los canales. ¿Va? Ojo, los drivers de AutoSAR como tal, AutoSAR, el driver de DIO y el driver de port no están comunicados en lo absoluto. Es tu responsabilidad, ¿sale? Configurar los dos de manera adecuada. Por ejemplo, si según tú vas a manipular el pin de 0 y el pin de 2, tú te tienes que asegurar que en tu driver de port, ¿sale?
esos pines sean los que estés configurando acá. Porque si tú no coincides con eso, pues tu driver no va a funcionar de la manera en la que tú estás, tu programa no va a funcionar de la manera en la que tú quieres que funcione, ¿vale? Entonces, el driver de los DIOs no te va a reportar eso, ¿eh? No te va a decir, espérate, estás configurando un canal en un puerto que no está previamente configurado en el driver de los ports. ¿Va? O sea, no tiene manera de saberlo eso. Entonces, es la responsabilidad del desarrollador que coincidan. Porque si no coinciden es como si tú quisieras utilizar, bueno, eso es precisamente lo que va a pasar, ¿no? Tú vas a querer intentar leer o vas a querer escribir en un pin del micro que no está configurado como salida o como entrada. Entonces, AutoSAR no te va a decir tal cosa. AutoSAR te va a decir, no sé, güey, o sea, y te ayuda en muchas cosas, pero ahí sí se me acabó. ¿Sabes? Otra cosa que tú tienes que habilitar es en el driver del MCU, que es uno de los drivers que no puede faltar en cualquier proyecto de AutoSAR, es uno de los mínimos drivers que tú debes de tener, es que tú tienes que tener habilitado el reloj que alimenta el periférico. En este caso nosotros estamos utilizando los puertos digitales, configurados como digitales. Entonces tú tienes que irte al MCU, que también tiene sus opciones para configurar todo el driver en sí, tiene su de General, y tiene otros tantos, ¿no? El que a nosotros nos interesa es la configuración del reloj. Aquí ya tengo una configuración puesta, ¿vale? Y aquí tengo un contenedor para configurar los relojes de los periféricos. Yo identifico el de los puertos, que en este caso soy el puerto D, y simplemente le habilito su reloj. ¿Sabes? Aquí tengo reloj habilitado, periférico habilitado. ¿Va? No me interesa que tenga un prescaler, o sea, que le llegue la frecuencia directa de la señal que lo está alimentando, ¿no? Va, listo. Vale, vale. En el caso de los DIOs, no existe como tal una función AutoSAR de init, ¿vale? El driver como tal no se debe de inicializar, ¿sale? Porque no inicializas unas entradas o salidas digitales, ¿sabes? En teoría, tú ya configuraste el modo de funcionamiento acá. Entonces ya no hay nada que configurar, ¿va? No existe por AutoSAR una función DIO-init. No la va a haber, ¿vale? No va a existir como tal, ¿va? Entonces, puede existir, y de hecho en la mayoría de las herramientas genera un arreglo, ¿vale? Con los identificadores como tal de los pines que vas a utilizar. ¿Sabes? Si gustan escribir en los Q&A, si tienen alguna duda de la herramienta, porque me voy a cambiar al editor de código, ¿vale? Voy a cambiar mi ventana y voy a abrir mi editor de código para mostrarles cómo utilizar estas funciones de AutoSAR o cómo se usan estas funciones de AutoSAR. Entonces les voy a quitar la pantalla y voy a volver a poner la pantalla. No me carga a mí la sección de Q&A. Pero bueno, tenía una pregunta, no sé si puedo hacerla o mejor te la pongo en el chat. Como gustes, adelante, ¿no? Como gustes. Tengo Am, problemas de conexión, ¿no? Vale, pues entonces, era nada más una pregunta. Hace rato que decías que NXP, cuando estás configurando el puerto,
o cuando estás en port, Ujú. NXP decide cómo puedes ahí hacer referencia a cada pin del puerto. Entonces, esa información no va a venir en el estándar de AutoSAR, me imagino, pero NXP tiene también, me imagino, alguna documentación fuera de su datasheet que explica cómo puede ser configurado eso en Electrobit. No sé si me voy a Sí, entender. sí, Ah, ok. y voy a aprovechar de una vez para decirte dónde encontrar esa documentación cuando descargas sus drivers, ¿de acuerdo? Sí, va. Me voy a... Ok, ya. Veo muy lento, me voy a conectar y desconectar así de rapidito, ¿eh? Porque mi compu está reaccionando muy lento. Ahora sí, ya regresé, ya regresé. Entonces, voy a volver a compartir la pantalla de mi Windows. Ya pueden ver, ¿verdad? Sí. Mira, cuando tú descargas los drivers de NXP, ¿sale? Se instala una carpeta que se llama NXP, se instala una carpeta con los drivers, Eclipse y toda la cosa, plugins, ¿va? Y te aparece una carpeta por cada driver. Por ejemplo, vámonos con los puertos, ¿sale? Que es el que estamos viendo. Por aquí está. Esta carpeta trae el código, ¿sale? Y trae también una carpeta que se llama doc. Aquí hay dos manuales, ¿no? ¿Sale? Uno es el manual de integración, lo voy a abrir, que te dice a ti cómo integrar a tu proyecto tal cual el driver. ¿Solo? Básicamente te dice lo que es compliance con AutoSAR, básicamente te dice que ciertos parámetros dentro de tu makefile los tienes que tomar en cuenta para poder compilarlos de cierta manera. O sea, el compilador tiene que llevar ciertas banderas, aquí están, para que compile de manera exitosa y sin fallas esta pieza de código, ¿no? ¿Vale? Es lo que te dice el interface manual, ¿no? Te dice cuáles son las librerías y dependencias que tiene esta pieza de código, ¿de acuerdo? Los números de parte con los que son compatibles, etcétera. Vale. Una vez que tú ya lo tengas integrado en tu proyecto, el que te va a interesar es el manual de usuario, ¿sabes? El manual de usuario tal cual de esta pieza de código, ¿de acuerdo? Y aquí, por ejemplo, te va a decir esta parte de aquí. Vámonos acá, ¿sale? No esperen la gran documentación, ya que está escrito por ingenieros como nosotros. Entonces los detalles brillan por su ausencia, ¿no? ¿Sale? Pero aquí te va a decir, en términos muy AutoSAR, los parámetros para dicho contenedor. ¿Vale? Por ejemplo, esto es una opción que es por pin direction, ¿sale? Y aquí te dice, ¿no? Aquí te da una descripción de aquí lo seleccionas entre entrada, salida o alta impedancia, ¿sabes? Y aquí te da una breve descripción de su funcionamiento de este parámetro. Aquí hay otro que es por pin level value. Estos son AutoSAR. Este sí ya no es AutoSAR, ¿no? Y aquí te dice select the driver strange length, ¿va? Y aquí te da las opciones. O sea, te fijan, están medio escondidas, ¿no? Pero este es el documento que tú tienes que revisar, ¿sale? No te vas a salvar de revisar el manual de usuario del microcontrolador como tal, porque tienes que saber de qué es capaz el periférico, ¿vale? Para darte una idea de qué rayos estás configurando, ¿sabes? Pero de esa no te escapas. Al que le tocó el muerto de configurar un driver de MCAL, no se va a escapar de leer el manual de usuario del microcontrolador, ¿no? ¿Sale? Entonces, esa sí no te va a rescatar. Entonces, ¿pude contestar la pregunta? Sí, o sea, este es el documento que habla desde el punto de vista de NXP sobre AutoSAR, pues, sobre cómo configurarlo, ¿no? Desde la herramienta.
Sí, Infineon va a tener uno, Renesas va a tener otro, Microchip va a tener otro, así. Ese Ok. documento tiene que existir, ¿vale? Ok. Muy bien, No, gracias. no pueden escaparse, ¿sabes? Bueno, pues voy a compartir mi editor de código. Y aquí nosotros tenemos un template para empezar a jugar con estos códigos, ¿sale? Y en este caso estamos simulando, de hecho, nosotros nada más tenemos acceso al MCAL, ¿de acuerdo? O sea, nada más podemos trabajar con esa pieza de código. Nada más podemos trabajar con los drivers a bajo nivel, ¿no? Las demás piezas intermedias hasta llegar al RTI, desafortunadamente no las podemos, no las tenemos a nuestro alcance, ¿de acuerdo? Hay ciertos proyectos que te van a tocar de que un cliente diga, a mí no me interesa AutoSAR, pero pues me interesa que AutoSAR ya trae los drivers hechos y listos para configurar. Entonces, ahí te va la licencia de los MCAL y dame estas funciones a mí. Entonces, hay ciertos proyectos que te va a tocar trabajar directamente con el MCAL, ¿no? Si el proyecto es 100% AutoSAR, tú no vas a escribir el código que vamos a escribir a continuación, ¿vale? Bueno, y aquí nos vamos a meter un poquito con el ECU, ¿vale? Aquí tengo una pequeña rutina que voy a comentar. Y vamos a tratar de hacer esto AutoSAR compatible, ¿sale? En tu ciclo main, suponiendo que nada más tenemos un solo core, lo primero que tienes que hacer, o sea, la primera rutina, después de la rutina del startup del microcontrolador, de setear la memoria, las regiones de memoria, poner la tabla de vectores y que salta directamente al main, lo primero que se tiene que hacer es iniciar el sistema operativo, que por AutoSAR tiene que ser compatible con la especificación OSEC-VDX. ¿Sale? Entonces tú vas a tener algunas funciones como estas, ¿no? ¿Vale? Un init como tal del sistema operativo y un init memory, que básicamente inicia ciertas variables o por ahí algún periférico que deba de utilizar el sistema operativo. Normalmente son puras variables. ¿Va? Y después tú tienes que mandar llamar una función de inicialización de tu ECU como tal, ¿va? Entonces, existe una pieza de código que forma parte del Basic Software, que está más arriba del MCAL, que se llama ECUM, ¿vale? Que es el ECU Manager, ¿vale? Entonces, aquí nosotros, esta parte de aquí, especificada por AutoSAR, está en la rutina de startup, así se le llama, startup, que es la primera que debe de correr. Dentro de la rutina de startup existen dos subrutinas, la de inicialización que se llama pre-operative system, pre-OS, o después del operative system, post-OS, ¿vale? Estas dos funciones forman parte de, y esta ECU init forma parte de. Aquí es donde tu programa se va a quedar clavado, porque internamente esta función arranca al sistema operativo. Entonces, esa función jamás va a retornar. ¿Sabes? Aquí tenemos una versión muy simplificada de esta función, pero muy simplificada. ¿Sabes? Entonces, en realidad, hay varias funciones que tú tienes que mandar llamar dentro de esta función. No lo haces tú directamente, lo hace AutoSAR como tal. ¿Vale? ¿Cuáles son esas funciones? Pues son unas muy sencillitas. Ojo, no son las únicas, ¿eh? Dependiendo de la herramienta, el generador de tu generador de código, puede haber otras funciones auxiliares o pueden ser mandar llamadas a través de defines o a través de macros que llaman otros macros y todo eso por el estilo. Pero siguiendo AutoSAR, la primera función que se debe de llamar es esta función.
set programmable interrupts, que aquí básicamente tienes que configurar, ¿vale? Las interrupciones, válgame la redundancia, configurables. Por ejemplo, prioridades, subprioridades. Híjole, en el caso de Laurix, ¿a qué core las van a atender o si va a ser atendidos por el DMA, ¿no? Esta función a veces se utiliza, a veces no se utiliza, porque a veces se mete un driver, un complex device driver, que hace esa configuración. ¿Va? Después, se tiene que mandar llamar forzosamente a una función que se llama driver init 0. Vale. Esta función de driver init 0, dejen algo más grande esto. Esta función de driver init 0, aquí tú vas a colocar todas las inicializaciones a las que no se les pasa ningún parámetro de configuración. ¿De acuerdo? Vale. Se mandan llamar otras funciones, pero la que me interesa que volvamos a llamar es una que se llama ECUM al driver init 1. Aquí tienen que mandarse llamar todas las inicializaciones, ¿va? Que se les pase un parámetro de configuración. Y lo último que esta función debe de mandar llamar es al sistema operativo como tal. ¿Vale? Estas tres funciones de aquí, estas tres funciones se conocen, se les llama, ay güey, se me fue la palabra, callouts. En la terminología AutoSAR así se les llama llamar callouts. ¿Qué rayos significa que sea una callout? ¿Va? Son funciones que se mandan llamar dentro del código generado AutoSAR, pero tienen que estar definidas por el usuario. Y esto de que estar definidas por el usuario es relativo. ¿Sabes? Bueno, mejor no esto, mejor esta. ¿Vale? Va. Estas funciones van a estar en un archivo autogenerado. ¿Autogenerado con qué? Pues depende de cómo tú configures para tu aplicación. ¿Vale? Y va a haber cosas como esto. O como esto. ¿Vale? Lo que AutoSAR indica es que se tienen que mandar llamar inicializaciones a las cuales no les pasas ningún parámetro. O sea, que no tengan ningún parámetro de configuración. ¿Va? ¿Dónde están las otras? Bueno. Hay otra callout. Bueno, esta misma callout. En donde ahora sí tú vas a meter todo esto que está acá. ¿Sale? Bueno, todo esto es generado, ¿eh? Todo esto es generado. Ustedes no van a escribir código alguno, ¿sale? Y en su herramienta va a haber una llamada a este tipo de funciones. ECUM init va a mandar estas funciones que van a ser llamadas, que van a mandar llamar estas otras funciones. Tu generador de código es quien va a generar el contenido de estas funciones dependiendo de la aplicación y va a poner tus funciones de inicialización acá. ¿Va? Lo último que va a mandar llamar esta función de ECUM en init es al sistema operativo. Entonces, una vez que el sistema operativo ya está funcionando, ¿vale? Es el sistema operativo quien va a hacer el dispatch de las tareas. ¿Sabes? Entonces, la primera tarea que tienes que mandar llamar es una tarea que tú vas a definir el nombre, el que tú quieras, ¿sabes? La va a mandar a llamar al sistema operativo y aquí es donde se va a ejecutar la segunda parte del startup, que es el startup post sistema operativo, ¿sabes? Que es cuando el sistema operativo ya arranca. ¿Ah? Aquí va a haber otra callout que no se llama así, se llama driver init 2, ¿vale? Que también la va a generar la herramienta
y va a tener ciertas inicializaciones de ciertas cosas. ¿Vale? ¿Cuáles son esas cosas? Bueno, te van a mandar llamar aquellas inicializaciones que necesiten recursos del sistema operativo. ¿Va? Una de ellas es la máquina de estados, el basic software. Otra es esta no se manda a llamar aquí, perdón. Disculpa. Error total. Esta se manda a llamar aquí. Y esta lleva el parámetro de configuración. Que a lo mejor se llama así config, ¿no? ¿Sale? Entonces estas funciones necesitan ciertos recursos del sistema operativo. Por eso no se pueden mandar llamar antes, ¿no? No se pueden mandar llamar como parte de esta rutina. Se tienen que mandar llamar cuando el sistema operativo ya esté funcionando y el sistema operativo mande llamar la primera tarea. ¿Vale? Entonces esta es la etapa de arranque. ¿Dónde van a encontrar las funciones de inicialización de los drivers que vimos hace rato en su herramienta de configuración? ¿Va? En una callout llamada driver init1. ¿Dónde se va a mandar llamar esta función? En una función llamada ECUM init. ¿Dónde se va a mandar llamar esta función? Pues justo en la entrada de tu programa. ¿Vale? Entonces esa es la rutina de inicialización en donde tú vas a encontrar, ¿va? Esta parte de aquí. Ahora, tú no vas a escribir esto como ya les mencioné, ¿no? En este caso, si nada más están trabajando con el MCAL y quieres hacer más o menos las cosas estilo AutoSAR, pues vas a tener que escribir esta serie de llamadas de estas funciones, ¿no? La realidad es que tú no vas a escribir este código. ¿Vas? Tú vas a, en tu herramienta AutoSAR, tú vas a indicarle qué funciones pertenecen a la etapa de driver init 0, qué funciones pertenecen a la etapa de driver init 1 y algunas que pertenecen a las etapas de driver init 2. Bueno, no algunas, las que pertenecen a la etapa de driver init 2, ¿no? No tenemos, desafortunadamente no tenemos la licencia para hacerlo eso, pero no se apuren, más adelante vamos a encontrar la manera de ponerlo en la herramienta, cómo se configura el ICIBE. Tenemos por ahí unas pláticas con Vector. Igual ya hay chance de que nos presten la herramienta para este tipo de webinars, ¿no? Y vamos a tener oportunidad de complementarlas un poco más. Por lo pronto, esto sería todo para el webinar. Espero lo hayan encontrado útil. Vamos a seguir dando más webinars. Vamos a ir ampliando los temas que vayamos viendo, temas un poquito más interesantes como el CAN Stack o el Memory Stack, algunos otros drivers de MCAL, ver en específico, por ejemplo, una configuración del ECM y ese tipo de cosas. ¿Va? No sé si tienen algunas preguntas, pueden escribirlas en el chat o directamente hacerlas. Adelante, bienvenidos, ¿no? Soy todo oídos. No, oye, pues gracias, la verdad es que estuvo súper interesante. Digo, siempre he estado metido en esta parte de embebidos, más en parte de firmware, más metido a la parte de los fierros, como se dice. Pero pues la verdad es de que últimamente todo va evolucionando hacia esto, muchas tecnologías hacia el adaptive. Y pues la verdad está súper bien, o sea, súper bien, o sea, la estructura, cómo se lleva, porque a final de cuentas, cuando te ponen a leer el manual es demasiado, o sea, te confundes de tantas definiciones que te ponen ahí dentro de los manuales de AutoSAR, entonces llega un punto donde sí necesitas como que, oye, párate de aquí, ve aquí, y esto se hace de esta manera, por eso es que se me hizo súper bien. Gracias. No, pues de nada, ¿eh? Yo les voy a recomendar algo. O sea, no sé si tengan la posibilidad en sus empresas, porque muchas veces las licencias son dedicadas al proyecto y listo. Si tienen la oportunidad de hacer un setup tipo Playground, en donde ustedes pueden hacer ciertas configuraciones muy básicas, lo más básico que se pueda para hacerlo funcionar, ¿vale? Y ahí empezar a hacer otras configuraciones un poquito más complicadas que puedan poner a prueba, ¿no? ¿Sale?
Otro tip que les puedo pasar es que utilicen una configuración, una notación que a mí me gusta mucho, que es YAML. Y porque tomar notas en AutoSAR es como estar capturando pantallas, ¿no? Estar capturando la pantalla y andar haciendo todo eso, ¿no? Entonces, tú puedes hacer algo así, ¿no? Y ahí te la vas llevando. Entonces tú tienes este tipo de anotaciones en donde tú vas viendo pues yo tengo mi snippet para acordarme cómo configuré el pin fulano de tal, ¿no? O para acordarme de cómo se configura cierta cosa, ¿vale? Por ahí tenemos una nota, un pequeño artículo de cómo agarrar lo que está en la herramienta y traducirlo a esta notación YAML, ¿no? Que puedas compartir o que puedas tener un poquito más a la mano. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? ¿Qué sé yo? Bueno, entonces vamos dándole cierre. Este fue nuestro primer webinar. Mi nombre es Diego. Nosotros somos Modular. Tuvimos ahí algunas fallas nos empezaron a fallar los fierros. No pudimos transmitir sobre LinkedIn. Pero bueno, en subsecuentes webinars vamos a mejorar todo eso y vamos a traer ciertos temas un poquito más interesantes, ¿no? Sobre todo en la parte de AutoSAR. Vamos a buscar ahí con los fabricantes a ver si nos pueden prestar algunas herramientas para ver temas más interesantes, ¿no? Más interesantes, más a detalles, tener alguna persona invitada que sea muy especialista en ciertos temas que nos ayude y encontrar la manera, ¿no? Encontrar la manera de ampliar nuestro conocimiento. Y sobre todo en AutoSAR, que en español, pues literalmente no hay nada, ¿verdad? Yo no he encontrado nada, no sé ustedes. ¿No? Bueno, vamos dando por terminado y muchas gracias por su asistencia. Les mando un saludo. No, yo me retiro.